Bueno, como ya lo mencionaba, el taller se titula Introducción a la gestión de riesgo de desastre, encargado de mi persona, Glenn Campi Santiago, que soy bachiller en geografía y también acompañado de mi colega Alex Arango, geógrafo de profesión. Por ahí me decían, se entiende como la intensidad del daño frente a un fenómeno o desastre natural. Se refiere a la posibilidad de un evento natural y los impactos que éste puede ocasionar con ello, la vulnerabilidad frente a un posible evento natural, la probabilidad de ocurrencia de una situación adversa que afecte la vida humana y su entorno, vulnerabilidad tanto social como ambiental. La gestión de riesgo de desastre busca mitigar los daños producidos por un desastre a fin de reducir pérdidas. Bueno, hasta ahí vamos a leer los comentarios, ya si nos dejan, igual los vamos a ir leyendo en el transcurso de este taller. Y efectivamente, sí, todos los comentarios que nos han dado son muy acertados, todos se acercan mucho al concepto que manejamos actualmente según la normativa del SINAGER. Y bueno, vamos a leer entonces qué es lo que nos dice el SINAGER, que vamos a ver que es muy similar a lo que ustedes nos han mencionado, y también por ello los felicito por su participación. El SINAGER nos dice lo siguiente: el riesgo de desastre es la probabilidad que la población y sus medios de vida sufran daños como consecuencia de su condición de vulnerabilidad frente a un eventual peligro. Es un concepto corto, pero de acá podemos colegir dos grandes cosas. Lo primero es quizá lo más obvio, lo que ustedes también nos venían diciendo, ¿no? El riesgo de desastre tiene dos componentes. Por una parte, el peligro y por otra parte, la vulnerabilidad. El peligro que lo asociamos más a los fenómenos naturales y la vulnerabilidad que se relaciona más con los aspectos sociales. Pero algo importante también que no hay que dejar pasar por alto es lo siguiente. El riesgo de desastre nos habla de la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños, es decir, de la probabilidad de afectación, no tanto de la probabilidad de que ocurra un evento natural, no tanto que ocurra, por ejemplo, no sé, un sismo, una actividad volcánica, una inundación fluvial o cuestiones similares, ¿no? No nos habla de la probabilidad de que esto ocurra, nos habla de la probabilidad de que quizá estos fenómenos afecten a la población, la cual se considera o está en condiciones de vulnerabilidad. Y ahora, cuando hablamos de peligro y vulnerabilidad, ¿a qué cosas nos estamos refiriendo? Vamos a verlo a continuación también, según lo que nos mencioné Sinajer, ¿no? Por una parte, nos dice que el peligro es la probabilidad de que un fenómeno físico afecte a una determinada población o sus medios de vida. Y la vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población y sus medios de vida a sufrir daños por un peligro. ¿Qué podemos entender de estos conceptos? Por una parte, vemos que el peligro de por sí no es solamente un fenómeno natural, ¿no? Para que pueda ser considerado peligro, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un elemento que esté expuesto, un elemento que pueda ser posiblemente afectado a consecuencia de este. Y por su parte, cuando hablamos de la vulnerabilidad, nos están mencionando lo siguiente, ¿no? Que la población puede sufrir daño por un peligro, ¿no? En general, podemos considerar el concepto de vulnerabilidad muy amplio, pero al menos dentro de los términos de la gestión del riesgo de desastre, es la vulnerabilidad, es decir, la posibilidad de que sea afectada por consecuencia de un peligro. Lo que podemos observar hasta el momento es que hay una interrelación entre estos dos conceptos. No puede existir uno sin el otro, ya que peligro sin una población que no sea afectada simplemente no es considerado peligro o también con llamado amenaza. No es considerado esto, simplemente sería considerado un evento natural. Por su parte, la vulnerabilidad requiere de un evento este, o un eventual peligro para que pueda ser vulnerable frente a este. Ambos conceptos están interrelacionados y eso es muy importante conocerlo, ya que no podemos omitir a alguno de estos cuando hablemos en general del riesgo de desastres. Pero vamos a ir más a fondo con estos conceptos. Primero vamos a ver con los tipos de peligro. Estos son según los manuales que nos brinda el CENEPRED para la evaluación de peligros, de riesgo en general, ¿no? El peligro, según su origen, pueden ser originados por dos causas. Uno, por fenómenos naturales y otro por la acción humana.
En cuanto a los fenómenos naturales, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos a los fenómenos naturales que pueden ser por geodinámica externa, geodinámica interna y fenómenos hidrometeorológicos. Cuando hablamos de fenómenos naturales producidos por geodinámica interna, nos referimos a los sismos, al vulcanismo o a los tsunamis que son consecuencia de los movimientos sísmicos. Por otra parte, cuando hablamos de geodinámica externa, hablamos de qué cosa? Hablamos de los movimientos en masa, de los cuales también pueden ser a su vez flujos, caídas, deslizamientos, entre otros. Cuando hablamos de fenómenos hidrometeorológicos, estamos hablando, como bien dice su nombre, fenómenos relacionados a condiciones atmosféricas adversas o también hidrológicas, como es el caso de las inundaciones, las sequías, por ejemplo, también aquí están lo que son las lluvias intensas, etcétera. El fenómeno del Niño, por ejemplo, también está considerado dentro del peligro por fenómeno natural por causa hidrometeorológica. Pero por su parte también hay peligros que son ocasionados por la acción humana, que son originados por la acción antrópica, los cuales también se pueden dividir en tres. En ellos tenemos los peligros físicos, químicos y biológicos. Unos ejemplos de peligros físicos, por ejemplo, podría ser una explosión de un reactor nuclear. Cuando consideramos a un peligro químico, podemos tomar, por ejemplo, hace ya un par de años que sucedió una tragedia en Villa El Salvador, cuando explosionó un camión cisterna que llevaba gas y también, por último, tenemos a los peligros de tipo biológico. Y un gran ejemplo de eso, por ejemplo, es la pandemia que vivimos ya hace algunos años, ya por el año 2020, 2021, por este virus de COVID-19. Ahora, vamos a analizar los elementos de la vulnerabilidad, ya que la vulnerabilidad también tiene sus propios componentes. Por una parte, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando que en una población tiene tres factores: exposición, fragilidad y resiliencia. La exposición es la cercanía de la población o sus medios de vida a zonas que pueden ser afectadas por peligros. Por su parte, la fragilidad se refiere a a las condiciones de desventaja o debilidad que puedan tener tanto la misma población o sus medios de vida frente a un peligro. Y por su parte, la resiliencia se refiere al nivel de asimilación o de adaptación o inclusive a la capacidad de recuperación de la misma población y sus medios de vida también frente al peligro. Frente a esto, nosotros podemos decir lo siguiente: que a mayor exposición y mayor fragilidad habrá mayor vulnerabilidad. Pero sin embargo, la resiliencia, que como vimos es la capacidad de adaptación, va a ser, al ser esta mayor, existirá un menor nivel de peligro. ¿Y cómo es que podemos ver esto? Asimismo, la vulnerabilidad está compuesta por tres dimensiones: la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. La dimensión social, como bien le dice su nombre, se refiere netamente a la población, a los humanos, a los seres que pueden padecer. Cuando hablamos de la situación de la dimensión económica, hablamos de los medios de vida de la población. Y cuando hablamos de la dimensión ambiental, hablamos del entorno natural que rodea a la población. Pero todo esto tiene que ver para que haya un mayor nivel o menor nivel de vulnerabilidad. Pues sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede acá? Por ejemplo, eh, como ya hemos mencionado, ¿no? Los componentes de de la vulnerabilidad, la fragilidad y la resiliencia. La fragilidad, por una parte, es esa desventaja que van a tener. Cuando hablamos de una fragilidad social, podemos mencionar, por ejemplo, una población de extrema pobreza, una población que en su mayoría tiene un grupo etario de personas mayores, donde hay personas con discapacidad. eh, Cuando hablamos, por su parte, de fragilidad económica, hablamos de los medios de vida debilitados, de, por ejemplo, viviendas que se encuentran en condiciones precarias, sin las construcciones adecuadas o sin las medidas necesarias para poder afrontar de cierta manera óptima la llegada de algún peligro. Cuando hablamos de la fragilidad ambiental, es decir, de la debilidad o de la desventaja que puede tener el entorno natural de una población y sus medios de vida, ¿cuál es el ejemplo más clásico que conocemos, no? Cuando una población se asienta en una ladera, deforestando por completo esa, ¿a qué va a quedar expuesta? Va a quedar expuesta mayormente a lo que son los movimientos en masa.
Pero este tipo de peligros, esta condición de fragilidad, como vemos, a pesar de que tiene que ver con el entorno natural, es llevada a cabo por quienes, por la misma población que va a, a tener o va a entrar en esa condición de fragilidad por sus propias acciones. Por su parte, como ejemplos de resiliencia, ¿qué es lo que tenemos? En cuanto a los aspectos sociales, una población organizada que suele hacer sus simulacros, que tiene sus brigadas, que sabe, que conoce cuáles son los planes de contingencia de sus distritos, tiene más posibilidades a tener menos afectación en caso de un desastre. ¿Por qué? Porque obviamente va a saber qué es lo que tiene que hacer. Va a aumentar su nivel de adaptación. Por otra parte, en resiliencia económica, que es lo que nosotros consideramos, como dije, los aspectos de vida. eh, Vamos a encontrar viviendas que van a ser reforzadas, viviendas que quizá se encuentran en zonas de alta exposición, como es una ladera de cerro, pero ¿qué va a hacer esta persona? Va a reforzar su perca, va a hacer un pequeño muro de contención o cuestiones similares. ¿Para qué? Para afrontar de mejor manera y que sus medios de vida no se vean afectados frente a un peligro. Es decir, está adaptándose a esa posibilidad, está mejorando su capacidad de respuesta. Por otra parte, en el entorno ambiental, un ejemplo de resiliencia que vamos a encontrar es la reforestación. Por ejemplo, los que vivimos aquí en el cono norte, que conocemos Independencia, hay una quebrada muy conocida que está por la zona de la Unificada, que se llama la Quebrada Boca de Sapo, donde ya hace varios años hay 3 asentamientos humanos, los cuales están en una condición de riesgo muy alto, pero que han decidido hacer la población organizada con apoyo de algunas organizaciones. Es reforestar toda esa zona alta de la ladera. ¿Para qué? Primero, para evitar de que haya mayores invasiones, de que ya la gente no se asiente en zonas más altas. Y segundo, porque esas laderas reforestadas, cuando ya los árboles crezcan, ¿qué va a ocasionar? Va a ser una pared natural frente a eventuales deslizamientos, así como también va a reafirmar el mismo suelo. Vemos entonces que hay distintas acciones que puede tener la población para reducir su nivel de vulnerabilidad y lo que va a conllevar, por lo tanto, ¿a qué? A que su afectación va a ser menor. En caso de un sismo, en caso de un deslizamiento, en caso de cualquier tipo de peligro que pueda ocurrir, ya no va a ser tan afectada. ¿Por qué? Porque su nivel de vulnerabilidad se ha reducido. ¿Y esto gracias a qué? A que ha aumentado su nivel de resiliencia. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Estamos claros en estos conceptos? Si hubiese alguna duda, antes de pasar a los siguientes temas, para poder quizá explicar de mejor manera los conceptos que hemos explicado, ya que estos son los pilares en los cuales nos vamos a basar para lo que resta del taller. El riesgo de desastres, como vimos, es la probabilidad de afectación de una población que se encuentra en condición de vulnerabilidad frente a la ocurrencia de un eventual peligro. Y asimismo, como hemos observado, la vulnerabilidad tiene sus componentes exposición, fragilidad y resiliencia. A mayor exposición, es decir, a mayor cercanía de la población a una posible zona de afectación, existirá mayor vulnerabilidad. A mayor fragilidad, es decir, a mayor debilidad tanto de la población como de sus medios de vida, también habrá obviamente un mayor nivel de vulnerabilidad. Pero a mayor nivel de resiliencia, es decir, a mayor capacidad de adaptación, de organización de la población y sus medios de vida, la vulnerabilidad se va a ver reducida, la afectación se va a ver reducida. A todo esto estamos hablando de posibilidades, porque el riesgo es una posibilidad. Pero ¿qué pasa cuando ya hay una concretización de esa posibilidad? Ahí es cuando ya estamos hablando del desastre como tal. Cuando esa posibilidad se concreta, llega, cuando hay una afectación en la población y sus medios de vida como consecuencia de un peligro, ahí ya estamos hablando de un desastre. El concepto que nos da el SINAGER es lo siguiente, que es el conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuente de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medios de vida. ¿Qué ocurre como consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias? Eh, Aquí hay que examinar lo siguiente bien. Aquí hay 4 puntos muy importantes que hay que resaltar para saber si estamos hablando de un desastre o no. Primero,
lo que nos dice es la interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad, grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, que la comunidad por sus propias cuentas no puede salir de ese problema y necesita apoyo externo. Y también nos habla que se clasifica por niveles. Es decir, para hablar de un desastre tenemos que hablar de una condición generalizada donde un peligro ha afectado el normal funcionamiento de la vida cotidiana de una determinada población. Por ejemplo, cuando hablamos de un pequeño sismo de pequeña magnitud, eh, obviamente va a causar un remesón, va a causar susto, pero no va a ocasionar mayor afectación. Cuando haya sucedido, haya pasado el susto, pues simplemente las personas van a seguir como normalmente seguían haciendo sus vidas. Pero, ¿qué ocurrió, por ejemplo, en el 15 de agosto del año 2007, cuando hubo el terremoto en Pisco? No es que después de eso la población continuó como normalmente lo solía hacer. Al menos en Lima sí, que solamente fue un susto, pero en el sur no. En donde fue el epicentro, vimos que hubo una gran afectación, donde ya las personas no podían continuar con su vida como normalmente lo hacían, y obviamente no podían ellos mismos salir de esa condición. Necesitaron apoyo externo, no solamente del gobierno central, sino inclusive apoyo extranjero. Ahí es cuando ya se reúnen todas las condiciones para nosotros poder hablar de un desastre. Ok, estamos claros entonces hasta el momento. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad de afectación de una población vulnerable frente a un peligro que puede ser este de origen natural o también humano. Cuando esta probabilidad se concreta, estamos hablando de un desastre, ¿correcto? Hasta ese momento hemos tocado los conceptos clave que nos van a servir para poder entender lo que es la gestión de riesgo de desastres en general y todo lo que ello conlleva. Ahora, con todo lo que hemos estado mencionando hasta el momento, yo les quiero plantear la siguiente pregunta a ustedes. También quiero que vuelvan a participar, porque queremos que este taller sea lo más dinámico posible. ¿Ustedes consideran que los desastres son naturales? ¿Podemos hacer esa afirmación? No tiene tanto una connotación natural, sino tiene una connotación más social, porque hablamos de desastres cuando hablamos de afectación a la población y sus medios de vida. Eh, Algo que hay que tener en cuenta también, y es algo que muchos autores nos hablan ya desde hace ya desde hace varias décadas, es que el riesgo de desastre se construye socialmente, ¿no? Por ejemplo, les hago el siguiente ejemplo. Puede haber un terremoto de 8 grados, pero ¿qué pasa si su epicentro sucede en medio de un desierto donde no hay absolutamente nada de población ni tampoco ningún tipo de medio de vida? ¿Puede ser considerado eso un desastre? ¿O la probabilidad de eso puede ser considerado como riesgo de desastre? No, sí o no. Pero ¿qué pasaría si hubiese un temblor pequeño de 4 grados, por ejemplo? Pero sin embargo, el epicentro es una ciudad donde hay casas de condiciones muy, muy precarias, de materiales que fácilmente pueden ser derrumbados al más mínimo movimiento sísmico, donde hay población de edad muy avanzada, hay población con discapacidad, es decir, hay altos niveles de vulnerabilidad. Pero a pesar de que el peligro, el evento natural haya sido muy pequeño, puede causar gran destrucción ahí, puede causar gran afectación. Es decir, va a ocasionar un desastre. Por lo tanto, estamos viendo que el desastre no se condiciona tanto por la magnitud que pueda tener el fenómeno natural, sino más bien por ¿qué cosa? Por el nivel de vulnerabilidad de la población. Es por eso que cuando hablamos de riesgo de desastres o de desastres, estamos hablando más de una construcción social, que obviamente tiene como factor desencadenante a lo que son los fenómenos de origen naturales, los cuales eventualmente pueden ser considerados peligro. Eh, Hay un autor también que se apellida Narváez, que nos decía lo siguiente, ¿no? Que conforme las ciencias sociales fueron involucrando su estudio en el factor de los desastres, se pudo determinar lo que les venía diciendo, ¿no? Y un evento físico de menor magnitud puede causar más daños que uno de mayor magnitud, en la medida que la exposición de los elementos sociales y sus grados de vulnerabilidad sean más altos. Es decir, se entendió que un evento o fenómeno natural solo es el desencadenante de un eventual desastre, más no el determinante, pues ahora es la sociedad quien determinará el nivel de riesgo.
Asimismo, el factor social no solo está presente en la vulnerabilidad, sino en toda la construcción del riesgo, incluso del peligro o la amenaza. Lo que les venía diciendo, ¿no? Por ejemplo, algo que también saludo bastante es que en el presente taller hay bastantes estudiantes de distintas carreras de sociales, ¿no? Que por años se han visto las ciencias sociales relegadas en el estudio de los desastres, cuando no debería ser así, cuando las ciencias sociales deberían también estar a la par de las ingenierías o de otras profesiones que son actualmente las que ven más este tema de los desastres, ¿no? El ver un desastre como natural conlleva ciertas consecuencias. Una de ellas es que veamos al desastre como solamente un desborde de la naturaleza, frente al cual nosotros como población no podemos hacer nada. Es decir, ¿qué cosa nos da? Nos da un papel de víctima. Pero con lo que ya hemos explicado de cómo se compone la vulnerabilidad, cómo se compone el peligro, cómo se compone el riesgo en general, ¿qué es lo que podemos deducir? ¿Qué es lo que podemos analizar y concluir? De que no necesariamente es así, ¿no? De que la población tiene un papel activo y puede determinar el nivel de riesgo, es decir, la probabilidad o el grado de afectación que puede tener un evento natural o no sobre nosotros mismos. Somos nosotros, la población, los que determinamos efectivamente nuestro nivel de riesgo o el nivel de afectación que podamos sufrir como consecuencia de un desastre. Así también quiero compartirles esta cita que dice, ¿no? Solo si existe vulnerabilidad ante un fenómeno estaremos expuestos a sufrir pérdidas y muertes. Debemos actuar entonces sobre los factores sociales que hacen vulnerables nuestras vidas y bienes, ¿no? Eso es algo también muy importante, ya que por muchos años siempre ha habido esa predominancia de entender a los desastres como algo eminentemente natural, frente a lo cual hay que actuar sobre eso, ¿no? Pero entendemos que nosotros no podemos determinar el actuar de la naturaleza, no podemos determinar los niveles de precipitación que puede haber en un determinado año, no podemos determinar ni predecir cuándo va a ocurrir un movimiento sísmico, cuándo va a haber actividad volcánica, cuándo va a haber movimientos en masa, no lo podemos determinar. Pero ¿qué es lo que sí podemos determinar nosotros? ¿Dónde estamos establecidos como sociedad, ¿no? Ya sea una ciudad grande, ya sea un pequeño anexo, un pequeño caserío, podemos determinar dónde nos asentamos, podemos determinar el nivel de crecimiento que van a tener ese pequeño conjunto humano, la calidad que van a tener, por ejemplo, las viviendas o los medios de vida de la población. Podemos entender que si tenemos una población eminentemente mayor, tenemos que tomar medidas de prevención más rigurosas de que si tenemos una población eminentemente joven, porque entendemos que la población joven va a poder sobrellevar mejor una afectación de un desastre o va a poder evacuar más rápido que una población mayor o con discapacidad. Es decir, si entendemos todos esos factores sociales que, que, que interactúan entre sí, es más probable de que la afectación de un desastre pueda ser mínimo, pueda reducirse, inclusive pueda ser prevenido. Por lo tanto, hay que entenderlo el desastre o el riesgo de desastre como una construcción social. Frente a cómo es que se crea estos niveles, hay un autor inglés, un geógrafo inglés también, Piers Blackie, que hablaba mucho de cómo se construye el riesgo de desastre. Y mira, él nos lo hablaba desde la década de los 90, junto también con otro autor inglés, otro geógrafo inglés, Alan Lavell, que son, por así decirlo, los pioneros en examinar los desastres como fenómenos sociales más que como fenómenos de la naturaleza. Como ya hemos visto, se compone de ambos. No estamos diciendo que la naturaleza no tiene que ver acá, claro que no, es parte de, pero no lo es todo. Entendemos que factores sociales y factores naturales componen el riesgo de desastre, pero al decir que es una composición social, estamos diciendo que tenemos que actuar sobre lo que tenemos dominio. Y no tenemos dominio sobre la naturaleza, pero sí tenemos dominio sobre nosotros, la población, ¿no? Un poco hay que repetir las ideas también para poder ir dejándolas claras y poder ir avanzando. En este caso, Pierre Blatty nos daba el siguiente esquema, que lo denominó como el modelo de presión y liberación de los desastres. Por una parte estaban las amenazas o también denominados peligros, ¿no? Los fenómenos de origen natural o también pueden ser de origen antrópico, como hemos visto, que por una parte, cuando se conjugan con la vulnerabilidad o como él lo denomina acá, condiciones inseguras de vida, nos llevan a cabo o dan como resultado el riesgo de desastre, el cual al concretizarse ya es un desastre. Pero nos decía lo siguiente, que estas condiciones inseguras de vida
o niveles de vulnerabilidad de la población se deben a algo, a presiones dinámicas. Y estas presiones dinámicas también tienen algunas causas de fondo. Dentro de la vulnerabilidad, como hemos visto, tenemos los elementos de fragilidad, exposición y resiliencia. Para considerar a una población como vulnerable, obviamente tenemos aquí en Lima varios ejemplos. Por ejemplo, donde mayoritariamente por el incremento de la expansión urbana en los últimos años desmedida, se ha habido que actualmente hay gran asentamiento de poblaciones en lugares no aptos para vivienda, que son normalmente en laderas de cerro, en zonas muy empinadas, con grandes probabilidades a que haya distintos tipos de movimiento en masa o que frente a un sismo esas viviendas y sus precarias pircas bajo las que se sostienen puedan caerse, ¿no? Es decir, tenemos esa condición de vida insegura. Pero, ¿qué es lo que lleva a esto? ¿Por qué la población se va ahí? Y aquí es donde Pierre que nos dice, porque existen presiones dinámicas, porque hay rápido incremento de la urbanización. ¿Por qué más? Porque hay grandes migraciones del campo a la ciudad. En el Perú hemos visto varias durante todas estas décadas que en algunas décadas se han incrementado exponencialmente. Y asimismo, estas presiones dinámicas o estos fenómenos de la sociedad que conllevan a la vulnerabilidad tienen una causa de fondo. Y aquí es cuando él nos explica, ¿no? Por ejemplo, el acceso limitado al poder, a las estructuras, a los recursos, a las ideologías, los sistemas políticos y sistemas económicos. Es decir, si vemos el problema de la vulnerabilidad desde un análisis crítico, desde un análisis que queremos ir a la raíz del problema, vamos a encontrar que todo nace de qué? De un sistema en el cual nosotros vivimos, ¿no? Lo que nos decía, la construcción definitiva del riesgo se relaciona con la creación, incremento, permanencia de condiciones de vulnerabilidad de los seres humanos y sus medios de vida en contextos de exposición. Esto mismo es producto y consecuencia de la forma en que una serie de factores y procesos políticos, sociales y económicos se interrelacionan en el entorno de grupos sociales particulares, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros también podemos entender? Atendiendo a lo que nos decía el geógrafo inglés, podemos entender que la vulnerabilidad es un factor determinante en la construcción del riesgo, pero el nivel de vulnerabilidad es solamente, por así decirlo, la punta del iceberg, la zona más visible, que como vimos lleva detrás de él una serie de construcciones que nosotros, quizá los científicos sociales, puedan dar mejor detalle de esto, tienen de por sí algo detrás. Esta fotografía fue tomada, por ejemplo, en un día en mi trabajo, ¿no? Yo actualmente me encuentro laborando en la Municipalidad de San Mateo, en el distrito de Guarochirí. Este poblador que se asentaba en un anexo muy lejano, que prácticamente su casa es la única que hay hasta ahorita en ese anexo, sufrió la caída de su vivienda, de uno de los cuartos de su vivienda, como consecuencia de las lluvias extremas, ¿no? Si analizamos esas condiciones en las que se encuentra él, que es una persona que se encuentra expuesta porque está en un lugar donde suelen caer rocas debido en la temporada de lluvias, que tiene una vivienda de adobe que es muy precaria y muy fácil de caerse, y asimismo que él y su familia no cuentan con los recursos necesarios para poder reforzar su vivienda o irse a otro lugar. Si analizamos cómo esta población, cómo ellos llegaron hasta ahí, vamos a darnos cuenta de una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos deducir de ahí que desde hace años la población rural vive, ¿qué cosa? Un fenómeno en el cual la población rural prácticamente se divide en dos, ¿no? Los que se dedican a la agricultura, pero de una manera más industrializada, y los que, por una parte, se siguen dedicando a esto, pero de una manera rústica. Obviamente, aquí estamos hablando ya de lo que nos decía Pérez Blackie, ¿no? De las presiones dinámicas, de la sociedad misma, de esos fenómenos que ocurren dentro de la sociedad. Por una parte, vemos que va a haber personas que por distintas condiciones van a tener este nivel de vulnerabilidad, pero asimismo estos tienen una causa de fondo, ¿no? Que según muchos especialistas en el tema rural dicen que se iniciaron desde que en el Perú se establecieron las políticas neoliberales, ¿no? Con la industrialización de ciertos factores económicos de la población que conllevó a que existan este tipo de problemas, ¿no? Eh,
como vemos, hemos hecho un análisis casi completo, así muy a grosso modo, obviamente, no es que queramos decir que es un análisis definitivo, pero que nos sirve para entender algo, ¿no? Que la vulnerabilidad tiene un largo proceso de construcción y que ese largo proceso de construcción decae o conlleva qué cosa a los niveles de riesgo que conocemos y probablemente algún momento van a llegar a desencadenarse y concretizarse y llegar a lo que hoy conocemos como los desastres, ¿no? Cuando vemos una gran afectación, no hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que si bien el concepto dice que es la interrupción del estilo normal de vida de una determinada población, también hay que entenderlo como que es cuando ya se concretiza que durante mucho tiempo una población ha estado viviendo en condiciones muy precarias y simplemente cuando sucede un desastre se puede ver todo eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo en el país de Haití, que en el año 2010 sufrió un terremoto de gran magnitud. Y hasta el día de hoy, según hay muchos análisis, se ve que no han podido recuperarse del todo, que ese terremoto prácticamente ha destruido por completo ese país y ha determinado en muchas cosas, ¿no? Y todo eso tiene como base qué cosa, que era un país sumido en una gran pobreza. Y si nos ponemos a analizar qué los llevó a que tengan gran afectación, vemos que es la gran pobreza de la población, que por lo cual tenían niveles altos de vulnerabilidad. Y si analizamos su nivel de vulnerabilidad, nos vamos a dar cuenta del porqué de todo ello. Es entonces que podemos decir que el riesgo de desastre se construye socialmente, que efectivamente tiene mucho que ver la naturaleza, pero ¿qué es lo que tiene que ver más? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender más o qué es sobre lo que nosotros podemos actuar mejor? ¿Qué es la población? Y eso es precisamente el por qué el riesgo de desastre se considera una construcción social. Finalmente, eh, ¿cómo hablamos entonces de poder gestionar el riesgo de desastre? ¿Cómo podemos gestionar esta probabilidad de que ocurra un desastre o que esta probabilidad de que haya una afectación? La gestión del riesgo de desastres se define como un proceso social. Esto según el mismo Sinajer. Se define como un proceso social, cuyo fin es la prevención, reducción y control permanente de los factores de riesgo de desastre y la preparación y respuesta ante situaciones de desastre. ¿Para qué? Para proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. Es decir, la manera en que nosotros vamos a gestionar ese riesgo es en ver la manera de encontrar esos factores y poder controlarlos para que cuando haya un determinado evento, la afectación no sea tan grave. Pero ¿cómo es que llegamos a estos conceptos? Porque claro, ahora los analizamos y tienen mucho sentido y tienen un gran análisis de por medio, pero todo nace de algo, ¿no? El primer antecedente internacional que nosotros tenemos se remonta hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando después de que ocurre este evento, al haber muchas pérdidas en bastantes países de Europa, se crea ¿qué cosa? Se crean distintas comisiones para la protección civil para poder apoyar a la población afectada y que y también para que puedan recuperar sus medios de vida que también se vieron afectados por esas épocas. En cuanto a los acuerdos internacionales, tenemos los siguientes. El antecedente más antiguo que tenemos es el de 1989, el cual fue denominado el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Como vemos, acá no nos hablan todavía del riesgo de desastre, sino nos hablan de los desastres y encima los siguen considerando como naturales. La labor era más que nada la promoción de la reducción de los desastres y que fue impulsada principalmente por científicos y técnicos. Asimismo, en 1994 tenemos la estrategia y plan de acción de Yokohama, y después en el año 2000 ya es cuando se toma cierto aumento en el compromiso público y se trata de vincular con el desarrollo sostenible, cuando ya empiezan a aparecer estos conceptos relacionados también al marco de la conservación de la naturaleza, ¿no? Y ya en el 2002, con el Plan para el Desarrollo Sostenible, se incluye una sección sobre un enfoque integrado y global de multiamenazas para tratar el tema de la vulnerabilidad y la gestión del riesgo de desastre. En el año 2005, con el marco de acción de Hyogo, se trata de aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. Y el último y el más reciente de los acuerdos internacionales que tenemos es el marco de acción de Sendai, el cual sirve para determinar las modalidades de cooperación para la reducción de los riesgos de desastre. El marco de Sendai
fijó cuatro prioridades. La comprensión del riesgo de desastre, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastre, eh, la inversión para la reducción del riesgo de desastre y aumentar la preparación en casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y poder reconstruir mejor en los ámbitos de recuperación y rehabilitación de la reconstrucción. Cuando hablamos de comprender el riesgo de desastre, hablamos de entender por qué sucede, ¿no? De poder comprenderlo, de poder entender de que efectivamente la población es un ser activo en esta ecuación y no solamente cumple un papel de víctima. Cuando hablemos de fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre, hablamos de implementarlo en todos los niveles de intervención de toma de decisión de los estados. Asimismo, cuando hablamos de intervenir en la reducción, de invertir, perdón, para la reducción del riesgo de desastres, es necesario que todos los estados tengan un presupuesto destinado a la prevención de los desastres y asimismo para poder actuar frente a uno. Y aumentar la preparación en caso de desastre es cuando ya el desastre se concretiza, es algo que necesariamente no podemos evitar. Sí podemos reducir su afectación, pero no podemos sesgarnos y decir que no va a haber afectación. En caso de esta afectación es que la población debe estar preparada, no solamente la población, sino también el Estado, obviamente, partiendo del Estado, y eso también es una de las prioridades que nos daba el marco escenario. A nivel nacional, tenemos como primer antecedente el año 72, cuando se crea el Sistema de Defensa Civil, el SIDESI, al que actualmente se conoce como SINADESI. Esto se da como consecuencia de que en 1970 ocurrió el terremoto en Ancash y el posterior aluvión en Yungay. Como sabemos, por historia, quizá como por nuestros padres o abuelos nos han contado, esto causó un antes y un después en el Perú, porque nos hizo visibilizar que no estábamos preparados como estados para afrontar este tipo de eventos. Antes de ese evento solamente existía una ley que promulgaba que teníamos que tener ciertos ahorros para que en caso de un desborde de la naturaleza podamos recuperarnos con ese dinero ahorrado, ¿no? Eh, pero cuando vimos que el tamaño de la destrucción que hubo en el terremoto del 70, vio que no era muy efectivo esa estrategia, sino que se necesita, ¿qué cosa? Preparar a la población. Y es cuando entra la defensa civil. Pero en el año 2007 ocurre otro hecho trágico, el terremoto del 2007 que sucedió en la ciudad de Pisco. Nosotros, muchos de nosotros quizás lo hemos sentido, si alguien ha estado en el sur quizás lo ha podido ver con mayor precisión la afectación que ha tenido. ¿Y esto a qué lleva? A revisar la ley del SINADES. Y ahí fue cuando recién, en el año 2010, se incluye en el Perú como política de Estado número 32 que el Estado, y como política de Estado, la gestión del riesgo de desastre. Y el año siguiente, en el año 2011, es que se promulga la ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastre. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hace un momento mencioné los autores europeos que hablaban ya del riesgo de desastre? Ellos lo hablan desde la década de los 90, pero acá en el Perú recién se habla de riesgo de desastre hasta el año 2011, bueno, hasta el año 2010. Antes de eso, seguíamos viendo simplemente la manera de cómo prepararnos frente a la llegada del desastre como tal. Es decir, se gestionaba el desastre, no el riesgo de desastre. No medíamos la probabilidad todavía. En el año 2012, posteriormente, se aprueba el decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, el cual vamos a verlo más adelante. En el año 2014 se aprueba el Plan Nacional de Gestión de Riesgo. Como pueden ver, su horizonte, si bien ya no es aplicable, se ha decretado nuevas políticas y, y un nuevo Plan Nacional de GRD, el cual vamos a ver también posterior a ello. En el año 2017, quizá ya más conscientes todos, hemos podido ver cómo por el fenómeno del Niño, que causó gran afectación, sobre todo en la costa norte, es que se crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el cual ha sido muy cuestionado últimamente por los resultados poco eficientes que han tenido. Y en el año 2018 se aprueba la estrategia de la implementación del plan G. Y así como también se aprueban las medidas para el fortalecimiento del SINAGEP. ¿Cómo es que ha evolucionado la normativa del sistema? Vemos que pasamos desde un sistema de defensa civil
hasta un sistema nacional de gestión del riesgo de desastre. Cuando hablamos en un comienzo de lo que se propuso en el año 72 con el CIDESI, vemos que hablábamos de un sistema que únicamente pretendía atender las emergencias. Pero en el año 91, cuando ya se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil, bueno, más que se crea, es que se modifica esto, se modifica esa ley, es que, ¿qué es lo que sucede? Ya no solamente ven al desastre como algo frente a lo que hay que estar preparado para afrontarlo, sino que también se puede tomar ciertas medidas de preparación frente a él. Pero en el año 2011 se entendió que no solamente podemos esperar a que llegue el desastre, sino podemos controlar qué cosa, la probabilidad de afectación o el nivel de afectación que va a tener el desastre sobre nosotros. Eso es lo que les estaba mencionando hace un momento, que se dejó de administrar el desastre y ahora se pasa a gestionar el riesgo de desastre. La administración del desastre, el enfoque que se tenía antes, hasta el año 2011, era que solamente podemos prepararnos para las emergencias. Eh, por ejemplo, instalación del sistema de alerta temprana, organización de ayuda humanitaria, podemos hacer medidas estructurales, físicas, para mitigar el peligro inminente, como por ejemplo la descolmatación de ríos, como la construcción de muros de contención y nada más. Pero la gestión de riesgo de desastre ya va más allá de eso, porque ya no ve al desastre como algo que inminentemente va a pasar. Es decir, ya sabemos que la afectación no necesariamente va a ser una gran afectación. Podemos reducir la afectación. ¿Y cómo podemos hacer eso? Conociendo las condiciones de riesgo de desastre, es decir, viéndolo desde el análisis del nivel de peligro, el nivel de vulnerabilidad, que posteriormente nos va a dar el nivel de riesgo, así como también incorporar la información de las condiciones de riesgo para tomar decisiones. Nosotros conociendo todo esto es que podemos poder organizarnos tanto en los tres niveles de gobierno. ¿Para qué? Para emitir ciertas políticas o ciertos planes que nos permitan reducir estos niveles de afectación. El marco normativo, lo que ya venía explicando hace un momento en los antecedentes, ¿no? Como eje central tenemos las políticas de Estado, porque es bajo estas, porque en base a estas es que nos regimos. La política de Estado número 32, gestión de riesgo de desastre, que busca promover eh, la GRD con la finalidad de proteger la vida, la salud, la integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado, promoviendo, velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en la zona de mayor seguridad, reduciendo la vulnerabilidad con equidad e inclusión bajo un enfoque de procesos que comprenda estimación, reducción, la respuesta y la reconstrucción. Por otra parte, tenemos la política de Estado número 34, que nos habla de ordenamiento y gestión territorial, que es algo que muchas veces en la geografía se toca, que puede servir mucho en materia de gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque con un eficaz ordenamiento y gestión del territorio podemos llegar a reducir la vulnerabilidad de la población a los riesgos de desastres a través de la identificación de zonas de riesgo urbanas y rurales y la fiscalización y ejecución de los planes de prevención. También tenemos este, la ley que rige todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la ley 29664, que si es que nosotros tratamos de entender que estamos iniciándonos en el mundo de la gestión de riesgo, queremos trabajar en este ámbito, queremos investigar en este ámbito, tenemos que sí o sí conocer esta ley, conocer sus componentes y conocer sobre todo a qué se refiere eso, ¿no? Esta ley se define como interinstitucional, sinérgica, descentralizada, transversal y participativa. Cuando hablamos del sistema en general, hablamos del conjunto de entidades y normativas que nos ayudan a reducir, prevenir y mitigar los riesgos de desastre. Obviamente, como nos dice acá, hace mucho énfasis en algo, si se dan cuenta, en que no proviene de una sola entidad. Por ejemplo, antes solamente se derivaba esa tarea al SINADET, al Sistema Nacional de Defensa Civil, o mejor dicho, al INDECI, ¿no? Al Instituto Nacional de Defensa Civil, que era el encargado de ver el tema relacionado a los desastres. Pero ya con esta ley nos da a entender lo siguiente, que no solamente debe haber una entidad encargada de eso, sino que eso debe partir desde el gobierno central, gobierno regional, gobierno local, así como también en todo tipo de instituciones técnicas y en general todos deben aportar en esto. Ahí es lo que nos habla de la interinstitucionalidad, de lo sinérgico, que todos deben sumar esas energías, esas fuerzas operativas para poder llegar al objetivo general.
porque es imposible hablar de una reducción de nivel de riesgos si solamente lo queremos abarcar desde un solo punto, sin ver el amplio panorama general. Asimismo, en el año 2011 también, bajo el Decreto Supremo número 48 de la PCM, se reglamenta la Ley 29664. Y finalmente, es que se promulga la Ley 30779, ley que dispone el fortalecimiento del SINGER, ¿no? Finalmente, tenemos que entender que la finalidad del SINAGER es identificar, reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos, instrumentos de la gestión de riesgo de desastre. Los objetivos es la identificación de peligros, de los análisis de vulnerabilidad y el establecimiento de los niveles de riesgo, la articulación de los componentes y procesos que vamos a ver a continuación, cuáles son estos, la promoción para la incorporación de la GRD en procesos de planificación y desarrollo de ordenamiento territorial, la prevención y reducción del riesgo, la promoción de la participación, la articulación de la política nacional de GRD con otra política de desarrollo a escala nacional e internacional y la disposición de la información a través del SINAGER para la formulación de planes y proyectos. Y por último, la atención oportuna a la población en emergencias a través de los procesos adecuados para la preparación, respuesta y rehabilitación. Como vemos, hace mucho énfasis en algo que si siempre trata de que esta política, o mejor dicho, este sistema esté conectado con todo lo que compete al territorio nacional, que no solamente parta de un solo lado. Y además de qué cosa, de que quiere ligarse bastante con lo que es los planes que puedan existir en cuanto al ordenamiento territorial, ya que todo nace de ahí. Un territorio bien ordenado, bien gestionado, va a generar la reducción considerable del nivel de riesgo. Y finalmente tenemos a las aprobaciones tanto de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050, el cual se aprobó en el año 2021, y la aprobación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre del 2022 al 2030. Esto lo vamos a ver más adelante en la parte final de esta sesión del taller. Los componentes. La gestión del riesgo de desastre posee tres componentes. Por una parte, la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. La gestión prospectiva se encarga de todo lo que es la planificación para prevenir la generación de nuevos desastres. Es decir, esta actúa antes de que exista un riesgo de desastre, antes de que exista una probabilidad de afectación. Ahí es cuando actúa la gestión prospectiva, de la planificación. La gestión correctiva se refiere a cuando ya existe una condición de riesgo, cuando ya hay una probabilidad de afectación de una población, la gestión correctiva que busca reducir o mitigar ese nivel de riesgo. ¿Para qué? Para que la afectación pueda ser menor o inclusive llegar a desaparecer. Esto está a cargo de asesoramiento técnico del CENEPRED, del Centro Nacional de Estimación y Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre. Por otra parte, la gestión reactiva es el conjunto de acciones destinadas a enfrentar los desastres. Aquí ya no te habla de la posibilidad de desastres, aquí ya te habla de los desastres cuando se concretiza, porque no podemos negar de que por más planificación o por más que nosotros hagamos ciertas acciones, el desastre, sí o sí van a llegar desastres que van a escapar del manejo a nivel nacional, ¿no? Y frente a esto es que también nosotros tenemos que estar preparados para saber cómo enfrentar esa afectación, cómo estar preparados frente a ello, lo que se conoce, lo que nos enseñan desde el colegio, ¿no? El antes, durante y después del desastre. Aquí ya no hablamos de temas de prevención, ya no hablamos de posibilidades. Aquí hablamos de cuando ya el riesgo se concretiza y se convierte en una afectación real que vivimos nosotros. De eso se encarga ya el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Aquí el CENEPRED ya no tiene mucho, ya no, mejor dicho, no tiene nada que ver, solamente es el INDECI el que se encarga de esos temas. Obviamente es que ambas instituciones trabajan de manera conjunta. También más adelante, cuando veamos la composición del SINAGER, veremos cuáles son las funciones de estas dos instituciones. Algunos ejemplos de gestión prospectiva tenemos, por ejemplo, la planificación urbana, construcción de referencias ribereñas, emisión de normas y regulaciones, análisis de riesgo, planes de prevención de desastre. Por ejemplo, cuando tenemos una población que se asienta cerca a un río,
¿Qué es lo primero que se debe determinar ahí? Lo primero que se debe determinar, por ejemplo, son las franjas marginales, ¿no? Para poder nosotros determinar cuáles son los lugares hasta donde se puede asentar una población y cuáles son los lugares donde ya no se puede asentar esa población. Desde que planificamos o identificamos eso, estamos partiendo de la gestión prospectiva. Cuando hablamos de gestión correctiva es cuando ya hay un riesgo existente, como lo dije, cuando ya hay una población asentada ahí, cuando ya hay una población que no respetó la faja marginal. Ahí es cuando ya hay un riesgo latente. Por lo tanto, es cuando ya entra a tallar la gestión correctiva, que tiene que hacer acciones necesarias para que ese riesgo pueda reducirse, para que la posible afectación se reduzca. Por ejemplo, unas medidas que puede tomar son medidas de protección como son algunos muros de contención o la reubicación de las comunidades en riesgo. En caso de la gestión reactiva, como vimos, son condiciones cuando ya el desastre llegó. Aquí hablamos de acciones inmediatas para asistir por ejemplo, hay una población que sus viviendas fueron inundadas completamente por inundación fluvial o se terminaron de desprender. ¿Qué es cuál es una acción correspondiente a la gestión reactiva? Es la habilitación de carpas, de abrigo o de comida que les pueda facilitar para que puedan subsistir algunos días o la rehabilitación de servicios básicos, ¿no? Pero para entender más a fondo estos tres tipos de gestión o estos tres componentes, es que el SENAGER nos establece 7 procesos. La estimación, prevención, la reducción, la preparación, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Como podemos observar, los componentes prospectivo y correctivo se encuentran en la estimación, prevención, reducción y reconstrucción, mientras que en la preparación y respuesta y rehabilitación ya estamos con lo que es el componente reactivo, es decir, cuando ya ocurre el desastre. La estimación del riesgo. La estimación del riesgo son todas aquellas acciones para nosotros poder identificar los niveles del riesgo, partiendo primero de identificar los niveles de peligro y los niveles de vulnerabilidad. Una vez que conocemos estos dos tipos de los niveles de ambos, podemos hacer un escenario de riesgo o podemos hacer una evaluación de riesgo de desastres. La evaluación de riesgo de desastres es algo más específico que se aplica en terrenos o en territorios más pequeños, que es algo más detallado a nivel de viviendas o de lotes, mientras que los escenarios de riesgo son más generales, que se utilizan sobre todo tanto a nivel nacional, regional o provincial. En el caso de la prevención, como hemos dicho, son acciones que se orientan a, a prevenir, es decir, a evitar que se construyan nuevos riesgos de desastre, que se produzcan nuevas posibilidades de que una población sea afectada. Para ello tenemos las siguientes acciones, como son la elaboración de planes de prevención y reducción de riesgo de desastre, los PPRDs, la declaratoria de intangibilidad de ciertas zonas que no pueden ser habitadas porque poseen niveles muy altos de riesgo, la determinación de fajas marginales, el plan de resaneamiento poblacional, entre otros. El proceso de reducción, que esto ya entra dentro de la gestión correctiva, es cuando ya el riesgo de desastres está, ya la probabilidad de afectación está, y lo que se busca es lo siguiente. Se busca qué cosa? Reducir lo más posible el nivel de afectación que pueda ocasionar frente a un posible desastre, ¿no? La preparación, por otra parte, son las acciones de planeamiento para desarrollar capacidades frente a un eventual desastre. Es decir, cómo nosotros vamos a actuar cuando ya ocurre el desastre, cuando ya ocurre un terremoto, cuando ya ocurra un desborde de ríos, cómo va a actuar la población. Esa es la preparación, muy diferente a la prevención. Por ejemplo, últimamente en las noticias suelen entrevistar mucho a los alcaldes, ¿no? Y los alcaldes cuando están haciendo defensas ribereñas, cuando están haciendo descolmatación de ríos, dicen, estamos haciendo trabajos de prevención. Pero esos no son trabajos de prevención, ya que la prevención nace de la planificación. Desde que tú dices que esta zona no puede ser habitada, desde que tú determinas una faja marginal, eso es prevención. Pero cuando ya te estás preparando para afrontar un desastre, cuando el riesgo ya está, cuando sabes que por ahí va a haber un aumento de caudal que finalmente va a terminar en un desborde del cauce, ya estás preparándote, ya no estás previniendo, te estás preparando.
En el caso de la respuesta, es las acciones que se toman una vez ocurrido ya el desastre, la asistencia humanitaria, la instalación de los puestos de avanzada, etcétera. Y tenemos estos dos conceptos, la rehabilitación que pertenece al componente reactivo y la reconstrucción que pertenece al componente prospectivo. La rehabilitación y reconstrucción son procesos diferentes, porque la rehabilitación te habla del proceso en el cual una vez ocurrido el desastre, cómo tú estabilizas a la población. Es decir, cuando tú le das las carpas necesarias, cuando tú le das abrigo, le brindas alimentación para que pueda subsistir algunos días, eh, después de haber ocurrido el desastre, mientras que la reconstrucción ya te habla de reponer las condiciones anteriores al desastre e incluso mejorarlas para que ya no se vuelvan a repetir. Es por eso que la reconstrucción y la rehabilitación se consideran procesos distintos. Acá encontramos algunos ejemplos también de diferenciación entre lo que es preparación y reducción de riesgo, ¿no? De prevención, reducción y preparación, ¿no? La estructura de Sinagel, correcto. Eh, Hasta este momento quiero también conocer un poco sus inquietudes, si hubiesen algunas, las pueden ir dejando en el chat, y también consultarles si desean que continuemos o quizá por ahí hagamos una pequeña pausa de unos 2 o 3 minutos quizá para que puedan estirarse un poco y poder regresar y poder enfocarnos mejor. Les hago la consulta o si no, en todo caso, para poder continuar con el precio del taller. Ok. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, haciendo una recapitulación de todo lo que estamos viendo. Empezamos con los conceptos básicos referidos a la gestión del riesgo. Luego fuimos viendo los antecedentes para tanto internacionales como nacionales que sirvieron de base para construir los conceptos que hoy conocemos y la normativa en la cual nos basamos actualmente, ¿no? Ahora, dentro también de esta de esta normativa la cual estamos hablando, también nos dice la composición del SINAGER, la composición del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Es decir, quiénes son los que encabezan esto, quiénes lo componen, quiénes tienen roles más activos que otros. Bueno, para comenzar, tenemos que definir esto, ¿no? El presidente de la República es el presidente que preside el SINAGER a nivel nacional. Es quien toma las decisiones políticas y quien hace también la coordinación estratégica, también basándose en lo que es el Consejo Nacional de la GRD. Como un ente rector y articulador y también coordinador, tenemos a la presidencia del Consejo de Ministros, los cuales también se basan en dos instituciones técnicas, que son los asesores, también conocidos como asesores técnicos, que son el CENEPRED y el INDECI. Pero también, obviamente, toma en cuenta al CEPLAN, que tiene que ver más que todo con el tema de la planificación a nivel nacional. Asimismo, todo esto es a nivel nacional, pero para poder nosotros gestionar o ejecutar todo lo que se implemente desde la planificación a nivel nacional, tenemos a los entes ejecutores, que son los gobiernos regionales, gobiernos locales y también distintos sectores. Como sector financiero o rol financiero, tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas, y finalmente tenemos como rol promotor o participativo a la población en general, a los sectores privados, distintas ONGs, instituciones también de investigación, entre otros. Aquí vamos a ver de manera más detallada algunas funciones que tienen cada uno de estos. La presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector, vela por el cumplimiento de la política de GRD en general, formula ciertas estrategias, así como trata de organizar todos los esfuerzos, tanto públicos como privados, para poder llegar al objetivo que plantea el SNAGER. El Consejo Nacional de la GRD, el CONAGER, que es el órgano de máximo nivel de decisión política y estratégica,
es el que realiza el seguimiento a los planes de GRD y toma las medidas adecuadas para esto. Este está integrado por el presidente de la República, quien es el que lo preside, como ya lo mencionamos, es el presidente de la República, es en este caso el que tiene todas las facultades de toma de decisión a nivel nacional y también está acompañado de los ministros de Economía, Defensa, Salud, Educación, Interior, Ambiente, Agricultura, Transporte y Vivienda. Las Fuerzas Armadas y policiales participan de procesos de preparación y respuesta ante situaciones de desastres, es decir, se basan en lo que habíamos mencionado hace un momento, que es la gestión reactiva. Aquí las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quizás son los que tienen un rol más predominante debido a que son instituciones que cuentan con la logística y la capacidad operativa necesaria para poder atender este tipo de emergencias. Inclusive últimamente la tendencia de las Fuerzas Armadas es generar ciertamente unidades especializadas en atención a ese tipo de eventos. Por ejemplo, en el ejército tenemos la creación de la unidad multipropósitos, que hace poco, que hace algunos años que ya no existía esto, pero ahora sí, que es una unidad especializada en lo que es la actuación frente a un eventual desastre. Los gobiernos regionales y locales son quizá los que tienen mayor importancia entre toda esta ecuación, porque si bien es cierto, hay instituciones técnicas de mayor preparación o no tienen la capacidad de un gobierno central, pero sí tienen algo muy importante, que tienen la capacidad de toma de decisión en sus respectivas jurisprudencias. Es decir, en un distrito, la máxima autoridad de gestión de riesgo de desastre que hay es su alcalde, al igual que en una región o en una provincia. Es por eso que es muy importante que los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan incorporar dentro de sus estrategias o dentro de sus objetivos institucionales a la gestión de riesgo de desastres, ya que es de ahí donde nacen las condiciones de riesgo. Desde que un alcalde decide tomar un papel activo en la planificación urbana de su distrito o planificación rural, desde que decide demarcar cuáles son las zonas de alto riesgo donde no puede establecer una población, desde ahí es que un gobierno local está actuando e impide la creación de nuevos riesgos. Algo que quizá el Estado, al ser un ente nacional, no puede hacer al haber tantos territorios, al ser un territorio tan amplio, el del Perú. Pero por eso los gobiernos locales y regionales tienen un papel muy importante. Así como ellos pueden prevenir la creación de nuevos riesgos o pueden reducirlo a su máxima expresión, al omitir sus funciones, también pueden ser partícipes desde que ahí inicie todo ese gran camino hacia la construcción de un nivel alto en riesgos. El CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, también es algo importante, pues promueve el fortalecimiento de las capacidades para la planificación estratégica de lograr los objetivos que se desea, el CENEPRED y el INDECI. El CENEPRED, como bien dice su nombre, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción. Aquí nos habla ya claramente de ciertos componentes y de ciertos tipos de gestión, ¿no? Estos son órganos, tanto como el INDECI, que son instituciones técnicas que van a encargarse de asesorar, eh, en este caso al CONAGER y a la PCM para la toma de decisiones, ya que ellos son los órganos a nivel nacional que van a asesorar no solamente al gobierno central, sino también a los gobiernos locales para poder implementar todas las medidas que sean necesarias en aras de salvaguardar a la población y sus medios de vida. Por su parte, el INDECI, como ya lo mencionamos, tiene funciones más reactivas, es decir, esta institución ve más por cómo prepararse o cómo preparar a la población para afrontar un peligro inminente. Mientras que el CENEPRED ve desde la parte prospectiva cómo prevenir esos riesgos, cómo estimarlos, es decir, medir el nivel de riesgo y cómo reducir el riesgo. Pero cuando ya hablamos de la actuación frente o de la gestión del desastre como tal, hablamos del INDECI. Pero cuando hablamos de la gestión del riesgo de desastre, hablamos sobre todo de eso. En este pequeño gráfico no se puede observar
cómo se pone a la PCM como cabeza de todo el SENAGER, que es el ente político, mientras que el CENEPRED y el INDECI son los órganos técnicos que van a sostener esta cabeza, por así decirlo, mediante el asesoramiento que ellos van a brindar. Finalmente, como base, están los gobiernos, tanto nacional, regional y local, que van a ser los ejecutores de todas las medidas que se van a establecer por parte de la PCM como ente rector del SINAGERT, que ellos finalmente van a ser los que van a implementar las medidas, los que van a actuar finalmente. Entre los mecanismos de coordinación y articulación tenemos a los grupos de trabajo para la gestión de riesgo de desastre y a las plataformas de defensa civil. Esto es algo que debe tener cada municipalidad, cada gobierno local, cada gobierno regional. ¿Por qué? Porque es aquí que van a poder funcionar todos los funcionarios, en el caso del grupo de trabajo, para lo que es la gestión prospectiva, correctiva y reactiva. Aquí vamos a verlo más a detalle. Los grupos de trabajo para la GRD son espacios de articulación, eh, son espacios de articulación interna para la formulación de planes y evaluación de organización y procesos de la gestión de riesgo de desastre en el ámbito de su competencia. Como ya lo mencionamos, todo el municipio tiene como cabeza a su máxima autoridad, es decir, el alcalde, eh, el cual va a ser encabezar también el grupo de trabajo para la GRD, y que este grupo de trabajo está conformado por ¿quiénes? Está conformado por las autoridades que existen dentro de esa municipalidad. Mientras que la plataforma de defensa civil es un espacio más amplio, ya que no solamente va a abarcar a los funcionarios de la municipalidad, sino que va a considerar a todas las autoridades competentes del distrito. Es decir, puede ser policía, si hay una estación de bomberos en el distrito también, si hay presencia de Fuerzas Armadas, de los hospitales, de los colegios, todos ellos este, reúnen lo que es la plataforma de defensa civil, que como vimos tiene por objetivo preparar a la población frente a la llegada inminente de un desastre. Es decir, tiene una vocación más está más abocada a la gestión reactiva. Finalmente vamos a hablar de la Política Nacional de GRD al 2050 y del Plan Nacional de GRD, el actual, que tiene como horizonte del 2022 al año 2050 también. La Política Nacional de GRD al 2050 se implementa en el año 2021. Propone abordar como problema público la alta vulnerabilidad de la población y sus medios de vida. Para eso ellos identifican 5 causas. La ocupación y uso inadecuado del territorio sin considerar aptitudes y condiciones de riesgo, lo cual vemos notoriamente aquí en la capital sobre todo, la débil comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones, algo que también mencionábamos, ¿no? Que existía una concepción errónea que muchas veces se comparte, ¿no? De los desastres naturales o de que simplemente no podemos hacer nada frente a ellos. La débil gobernanza y la gestión del riesgo de desastres, que suele suceder en algunos gobiernos locales o inclusive regionales, cuando muchas veces no son asesorados de la mejor manera o cuando no tienen la voluntad política de implementar medidas para prevenir o reducir los riesgos de desastre. También tenemos la débil incorporación e integración de la gestión de riesgo de desastres a las inversiones públicas y privadas. Puede haber una voluntad política muy grande, puede haber un gran conocimiento de la gestión de riesgo, pero si no se cuenta con un presupuesto suficiente para elaborar tanto las medidas estructurales y no estructurales, pues simplemente no se va a poder avanzar mucho. Y finalmente, identifica que una de las causas de la alta vulnerabilidad es la falta de eficacia y oportunidad para la respuesta y recuperación, es decir, la poca preparación en materia de gestión reactiva. Para eso propone los siguientes objetivos prioritarios. La mejora y comprensión del riesgo de desastre para la toma de decisiones a nivel de la población y las entidades del Estado, mejorar las condiciones de ocupaciones de uso, mejorar la implementación de GRD en el territorio, fortalecer la incorporación de la GRD a la inversión pública y privada, asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres, mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres. El Plan Nacional de GRD al 2022 al 2030, el Plan AGER. Se constituye en un plan de naturaleza temática que tiene como objetivo nacional reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante los desastres del territorio. Es decir, es más como un complemento, es
como un complemento necesario ante la política de GRD. Como recordemos, las políticas públicas son aquellos bienes, servicios o regulaciones que brinda una entidad, en este caso el Estado, para poder cumplir un objetivo o satisfacer una necesidad. En este caso, el objetivo o necesidad a satisfacer es ¿qué cosa? Reducir la vulnerabilidad. Está bien, ya se identificaron las problemáticas, pero ahora necesitamos un plan para implementar acciones estratégicas para poder cumplir con ese objetivo. Para ello está el Plan AGER, el Plan Nacional GRD. Para su implementación, se organiza en 5 ámbitos: la organización y gestión institucional, la gobernanza para la implementación, identificación y priorización de inversiones en GRD, mecanismos financieros y seguimiento y evaluación. Al menos hasta acá es de manera muy sintetizada lo que se ha tratado de exponer el día de hoy en la primera sesión. Eh, yo de verdad espero que haya sido de su agrado, que haya podido servirles, más que para aprender, para reflexionar, ¿no? Porque en materia de la gestión de riesgo no sirve mucho tener los conceptos o entender los conceptos como algo que no va a variar. Tenemos que ser siempre críticos, tenemos que ser siempre abiertos al debate para poder tener una mejor comprensión, porque entendemos que el riesgo no se expresa de la misma manera en todos los territorios, menos en una gran diversidad como la que existe en el Perú y en Latinoamérica en general,